Hola amigos, buenos días. No sé si existe en América, pero aquí en España a la palabra cuñado le damos un segundo significado, aparte de ser el familiar. Nos referimos a veces a cuñado cuando hablamos de una persona que sabe absolutamente de todo. Y esto ocurre que a veces tú te vas al parque y no tienes mucha experiencia porque tienes a tu perro desde no hace mucho y oyes hablar al clásico cuñado, al clásico sabio de parque que se dedica a impartir o a dar consejos a diestro y siniestro. En este vídeo, como ya me he encontrado con muchos casos, te voy a desmontar o a echar por tierra los 5 grandes consejos que he oído decir que dan estos cuñados propietarios de perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Uno de los principales consejos que veo que suelen dar este tipo de sabios de parque o cuñado suele ser oye, que le des a tu perro la comida o el pienso o la croqueta que ellos le están dando, que funciona, que es la mejor del mundo y que tal, y que tu veterinario no tiene ni idea o que tú eres novato y tampoco estás muy capacitado. Esto es un problema, porque esta persona no conoce a tu perro. La alimentación del perro depende de muchísimos factores y lo que es bueno para un perro es malo para otro. Va a depender, por ejemplo, de la raza. Seguramente la raza de su perro no es la misma que el tuyo, de la edad del perro, de su estado fisiológico, de si tiene una enfermedad. Lo que sea bueno para su perro no tiene por qué rigurosamente ser bueno para el tuyo. Tu perro va a tener, en función de esas variables, especialmente la edad y la raza, una serie de necesidades que no tienen que ser las mismas que la del perro del famoso cuñado. Otro consejo que suelen dar estos famosos sabios de parque o cuñados suele ser que te dicen, suelta al perro durante 5 minutos que no le va a pasar nada. ¿Perdona? Ellos no conocen a tu perro, a lo mejor lo ven en ese rato que lo sacas al parque, pero tú estás con tu perro todo el día. Tú eres de verdad quien conoce a tu perro. Sabes si es más o menos miedoso. Sabes cómo interactúa contigo y por lo tanto puedes intuir cómo puede actuar con otros animales. De manera que si lo dejas suelto con otros perros se puede asustar, puede escaparse, puede ser agredido. No me parece, no lo es, lo más aconsejable soltar a tu perro en presencia de otros perros. El famoso cuñado también suele aconsejar mucho sobre la castración o esterilización de los perros y te suele decir que es, como negarle su naturaleza a tu perro. Y bueno, yo considero que no es adecuado. Esto es tremendamente grave. Te llegan incluso a decir, que si lo quieres castrar o esterilizar, que te esperes una que tenga varios celos y esto ya más adelante tal y cual. No. Esterilizar o castrar a un perro es una acción que se tiene que hacer cuanto antes. Cuanto antes. Si la puedes hacer a los 6 meses, mejor que a los 8. Siempre. Porque, por ejemplo, vas a prevenir la aparición de muchos cánceres. O en el caso de las perras de piometras. No es una mala acción. Tiene sus inconvenientes. Yo no voy a decir que la castración sea el bálsamo de Filarras. Tiene inconvenientes. Claro que sí, y hay que conocerlos. Y en este vídeo te pongo los pros y contras de la castración en perros para que tengas toda la información. Pero esto de decir que te le quita la naturaleza y que es bueno castrarlo cuando hayan pasado varios celos, esto no es verdad. Otra cosa que suele aconsejar mucho este famoso opinador experto o cuñado, como decimos aquí en España, es que si tu perro tiene la costumbre de ir por ahí y morder cosas que encuentra por el suelo y tal, pues que le pongas un bozal. ¿De qué? Lo que hay que hacer es educar al perro a que no haga eso. Y en este canal hay muchos vídeos, hemos hecho muchos vídeos sobre educación de los perros. Poner un bozal es negarle al perro buena parte de su naturaleza, es negarle su capacidad de interaccionar. Y el perro es curioso, especialmente los más jóvenes son curiosos por naturaleza. Y una de las maneras de curiosear es olfatear y morder lo que encuentran. Lo que tienes que hacer es educarlo con el refuerzo positivo a que no haga aquello que tú no quieres que haga. En este vídeo te explico cómo debes educar a un perro desde cero, desde que es pequeñín, para que no tenga esos problemas.
Y por último nos encontramos también que estos cuñados o expertos de parque, que digo yo, te suelen decir que si tu perro no camina, que se queda quieto y no quiere andar, suele ser que te está vacilando y que el perro se quiere imponer a ti y demás. Esto no es cierto, no es en absoluto cierto. Tú piensas que muchos perros, cuando salen a pasear o salen al parque, digamos que reciben un montón de input, de información nueva, y esto a veces les deja colapsados, es decir, no saben a dónde atender, ¿vale? Y no es la mejor manera de coger y tirarle de la correa para que ande contigo. Yo comprendo que a veces uno se pone nervioso y lo hace, y ya está, pero no es la mejor manera. Al perro hay que saberlo llevar, entre comillas, es decir, que lo hayas educado a que te siga, a que lo premies cuando te obedece. A esto le llamamos refuerzo positivo. Insistimos miles de veces. Es la única y mejor manera de educar bien a un perro. Si lo quieres educar mal, le puedes tirar de la correa, le puedes poner un bozal, puedes hacer lo que quieras. Pero si de verdad no quieres que tu perro sea un indisciplinado, tienes que educarlo. Y educarlo es siempre desde un principio con premio. Que al principio será una golosina, pero luego puede ser una simple caricia, es suficiente. ¿De acuerdo? Pues nada más, antes de despedirme, recomendaros este vídeo relacionado con el tema que estábamos hablando y desearos a todos un muy feliz día. Cuidaros mucho. Chao.